El secreto del lago. La historia comienza con Pedro, un joven que busca escapar de su pasado. Se muda a un pequeño pueblo rural conocido como San Agua Clara, un lugar tranquilo rodeado de montañas y de un lago misterioso, famoso entre los locales por sus aguas que parecen cambiar de color con el paso de las horas. Pedro se presenta como alguien solitario, que busca un nuevo comienzo, pero las cosas no tardan en complicarse. Durante sus primeras caminatas por el lago, nota que los habitantes del pueblo son reacios a acercarse al agua al caer la noche y evitan hablar sobre ciertos acontecimientos del pasado. Pedro se adaptaba lentamente a su nueva vida en el pequeño pueblo costero. Cada mañana, pasaba por el mercado local para abastecerse de lo necesario, y fue allí donde conoció a Laura, una joven que trabajaba en uno de los puestos de frutas. A medida que se hacían amigos, Laura, de forma casual pero con un tono de advertencia, comenzó a contarle sobre las misteriosas desapariciones que habían ocurrido en el lago durante décadas. Laura le explicó que, aunque las autoridades nunca encontraban pruebas concluyentes, existían historias inquietantes que circulaban entre los habitantes más antiguos. Según los relatos, personas que se habían acercado demasiado a las orillas en la noche nunca regresaban, y sus pertenencias aparecían esparcidas sin rastro alguno de lucha. Algunos decían haber visto luces bajo la superficie del agua, como si algo, o alguien, se moviera en las profundidades. Los ancianos del pueblo, en especial, evitaban mencionar el tema. Habían visto demasiados visitantes desaparecer y preferían vivir en silencio, convencidos de que el lago era un lugar maldito que traía desgracias. Para ellos, la mejor forma de sobrevivir era ignorar el lago, no acercarse a él y, sobre todo, no hablar de sus secretos. Pedro, intrigado y desafiante, no podía dejar de pensar en las palabras de Laura. Una noche, mientras caminaba cerca de la orilla, notó un destello en el agua. La luna se reflejaba pálida sobre la superficie, pero lo que vio no era un simple reflejo, era un movimiento, un brillo que surgía desde el fondo, como si algo estuviera emergiendo. Se quedó inmóvil, pero pronto una extraña sensación de frío lo recorrió. Sintió que algo lo observaba desde las profundidades. Al día siguiente, Pedro volvió a hablar con Laura, y ella le rogó que no se acercara al lago de noche. Es peligroso. Muchas personas lo han intentado antes, y no han vuelto, le advirtió. Sin embargo, la curiosidad de Pedro seguía creciendo. Decidió investigar más, hablando con otros lugareños. Algunos, como el viejo Gregorio, un pescador retirado, le contaron historias escalofriantes. Una vez vi algo salir del agua, era una sombra, alta y delgada, pero no era humana. Cada relato hacía que Pedro sintiera un escalofrío mayor, pero en lugar de desanimarlo, lo impulsaban a adentrarse aún más en el misterio. Empezó a pasar las noches en la orilla, llevando consigo una linterna y una libreta para anotar todo lo que veía o escuchaba. Por momentos, las aguas estaban tan quietas que se preguntaba si todo era una exageración, pero otras veces, las olas parecían vibrar y un murmullo bajo emergía de la nada, como si el lago tuviera su propio lenguaje. En una de esas noches, Pedro vio algo que cambió todo, una figura salió del agua. No pudo distinguir si era una persona o un animal, pero estaba seguro de que lo observaba. Aterrorizado pero fascinado, Pedro supo que su investigación apenas comenzaba y que el lago, con todos sus secretos, lo estaba llamando. En sus intentos de descubrir la verdad, Pedro conoce a varios personajes clave. El más importante de ellos es el anciano, un hombre que ha vivido en el pueblo toda su vida y parece saber más de lo que revela. Aunque en un principio se muestra desconfiado, eventualmente comparte con Pedro que, hace muchos años, algo cayó del cielo y se hundió en el lago. Desde entonces, la tranquilidad del pueblo se vio alterada, y las desapariciones comenzaron a suceder. Según el anciano, cada generación ha perdido a alguien cercano en las aguas oscuras del lago, pero nunca se ha encontrado rastro alguno de las víctimas. Mientras Pedro se sumerge más en los secretos del pueblo,
comienza a notar la presencia de un misterioso individuo al que llama la sombra. Esta figura parece seguirlo en las noches, moviéndose entre los árboles cercanos al lago. Pedro no sabe si es alguien del pueblo o una manifestación de algo más siniestro. Empieza a dudar de todos a su alrededor, incluso de Laura, quien, aunque parece amigable, se vuelve cada vez más evasiva cuando le pregunta sobre la historia de su familia y su conexión con el lago. Pedro, decidido a encontrar respuestas, visita la biblioteca del pueblo, donde descubre antiguos registros de desapariciones y eventos extraños que datan de hace más de 100 años. Todos los relatos parecen tener un patrón en común: las víctimas siempre desaparecían en noches sin luna y en los mismos puntos del lago. Intrigado y cada vez más asustado, Pedro comienza a tener pesadillas en las que se ve arrastrado a las profundidades del lago por manos invisibles. Pedro decide que la única forma de entender lo que ocurre es explorar el lago por su cuenta. Una noche, armado con una linterna y su pequeña embarcación, rema hacia el centro del lago. Las aguas se ven tranquilas, pero el ambiente es inquietante. A medida que se adentra más, empieza a sentir una energía extraña, como si el lago lo atrajera hacia sus profundidades. Justo en el momento en que está a punto de rendirse y regresar a la orilla, ve una luz bajo el agua. La luz se mueve, como si lo guiara. A medida que se acerca, descubre un objeto antiguo y brillante enterrado en el fondo, rodeado de extrañas algas y formaciones rocosas que no había visto antes. Es entonces cuando Pedro se da cuenta de que el lago guarda más que un simple secreto, parece tener vida propia. De regreso en el pueblo, Pedro enfrenta a Laura y al anciano. Les cuenta lo que ha visto y les exige saber la verdad. El anciano revela, con una tristeza profunda, que el lago fue alguna vez un lugar sagrado para sus ancestros. Según la leyenda, el objeto que Pedro encontró es parte de un antiguo artefacto que llegó del cielo, un regalo que traería prosperidad al pueblo. Pero algo salió mal, y en lugar de bendecirlos, trajo maldiciones y desgracias. Pedro se encuentra en un dilema: debe decidir si saca el artefacto del lago para destruirlo o si lo deja allí, evitando romper el equilibrio que mantiene al pueblo bajo su influencia. Laura, que finalmente confiesa que su familia ha intentado proteger el secreto del lago por generaciones, le suplica que no lo toque, advirtiendo que las consecuencias podrían ser devastadoras. La historia termina con Pedro tomando su decisión. Se le ve nuevamente en su pequeña embarcación, con la mirada fija en las aguas oscuras. El destino de Pedro y del lago queda en el aire, dejando al espectador con un sentimiento de intriga y reflexión sobre el peso de las decisiones y el poder de los secretos que permanecen ocultos. La búsqueda incansable de Pedro por descubrir la verdad del lago refleja la curiosidad innata del ser humano y el deseo de entender lo inexplicable. La verdad y la mentira. A lo largo de la historia, los personajes se enfrentan dilemas morales sobre si revelar la verdad o mantener las mentiras que han protegido a sus familias durante generaciones. Pedro debe confrontar sus propios demonios y los peligros que esconde el lago para llegar a una resolución, enfrentando las consecuencias de su decisión. Si te gustó el video, déjame un me gusta, suscríbete y comparte con tus amigos para que todos puedan conocer la historia. Si quieres otra historia, déjame un comentario.